Ya. A ver, buenas tardes, mi nombre es Jenny Hachukuri, soy estudiante de la carrera de Educación Básica de la Universidad de Cuenca. Muchas gracias por aceptar participar en esta entrevista. El objetivo es conocer sus experiencias, conocimientos y opiniones sobre su cultura, tradiciones, lengua e identidad. No existen respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es conocer su perspectiva y experiencia personal. Toda la información será utilizada únicamente con fines académicos y será tratada con respeto. Podemos comenzar. La primera pregunta. ¿Podría contarnos un poco sobre su comunidad y qué aspectos considera más importantes de su cultura? Bueno, gracias por la entrevista. Respondiendo a su pregunta, eh, la comunidad de Ayaloma existe más o menos desde hace unos, por los 100 años, sí. Luego de la Segunda Guerra Mundial, hubieron este tipo de situaciones donde este, este lugar fue guasipungueros o eran terratenientes, ¿no? Entonces era por los curas o por las madres de la religión católica. Entonces ellos eran los dueños. Luego hubo una revolución, eh, una lucha, un cambio para poder liberar de los terratenientes. Entonces, Con la religión. sí, sí, siempre esto considerado bastante con la religión. Recordemos que antes la religión era todo, la religión aportaba mucho para el Estado, entonces prácticamente podríamos decir que el Estado era de la religión, ambos iban de la mano, sí, antes de ser laico. Sí. Bien. ¿Y qué aspectos consideran más importantes de su cultura? Bueno, los aspectos más importantes que considero sobre mi cultura, primero es nuestra herencia, la parte genética. Sería nosotros de alguna forma tenemos un rostro, o nuestro rostro nos identifica, ¿no? En la parte principal. Luego podríamos decir viene la parte del idioma, la vestimenta, nuestras tradiciones. Un ejemplo, el Paucarraimi, que es el carnaval, que lo celebramos de una manera bastante tradicional, pero con bastante euforia, ¿no? Podríamos hacer una comparación con el Inti Raymi que celebra en la parte ya norte, desde Cañar hacia el norte, Otavalo, ahí el Inti Raymi es súper fuerte, pero acá en nuestra cultura es súper fuerte lo que es el Pauca Raymi, el carnaval, el Taita Carnaval. Bien, gracias. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Qué tradiciones o costumbres de su pueblo se mantienen vivas actualmente y cuáles considera que tienen un significado especial para usted? Ya, en cuanto a la cultura, sería nuestro idioma, eh, que no debería perder. Por ejemplo, en mi generación todavía mantengo un 50-70% lo que es la escritura, eh, lo que es el habla, pero ya, por ejemplo, en el caso de mi hijo se está perdiendo. Él ya no habla quichua por diferentes motivos, ¿no? No se sigue manteniendo. Sí, pero en mi posición lo sigo manteniendo, lo sigo fortaleciendo, rescatando ahora que estoy laborando en una institución educativa bilingüe. Entonces, de alguna forma, trato de mantener y fortalecer. Sí, es complicado bastante el idioma, pero tratamos de mantener eso en la parte, lo que es cultural, en lo que es la tradición. Mencioné el Pauca Raimi, otra de las formas de celebración también son las fiestas que celebramos a nuestros patrones, como lo llamamos, ¿no? En este caso, en Ayaloma es el Divino Niño Jesús, que se celebra a finales de diciembre de cada año, y el Sagrado Corazón de Jesús, que se celebra en, en junio o julio, en lo que es el barrio Seragloma. Entonces son dos festividades bastante fuertes, con un impacto económico, social, cultural, bastante fuerte, el apoyo de las personas que están en el exterior. Entonces ellos mantienen, ¿no? Hacen la fiesta, hacemos la fiesta aquí, pero también ellos hacen en los Estados Unidos especialmente.
Comenzamos con la tercera pregunta. ¿Qué importancia tiene la lengua de su comunidad en la vida cotidiana y en la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones? Ya, bueno, en la vida cotidiana estamos, quedamos debiendo, podríamos decir. Sí, no hablamos, mi generación ya no habla, ya no interactuamos en nuestro idioma quichua, ¿no? Que es lo tradicional, deberíamos este, fortalecer. Y en cuanto a la transmisión de conocimiento, es súper importante hablar con nuestros padres. Ellos dominan el quichua y en esa dominancia está el conocimiento de ellos, entre ellos las fases lunares, las siembras, el mantener, sí, las cosechas, el mantener la unidad de Ayllu, que es la comunidad, mantener lo que es la familia, pero se está perdiendo, pero sí esa transmisión de conocimientos hacia nosotros y nosotros hacia otra generación es la verdad súper importante que no debe perderse, ¿no? Hay muchas tradiciones eh, dentro de todo aquello, ¿no? Como mencionaba, lo que son las fases lunares, las siembras, las cosechas, la selección de semillas, luego el preparar la tierra, cuándo es bueno, cuándo es un momento perfecto para sembrar y luego ya sabemos cuándo es la cosecha. Entonces, dentro de eso está la transmisión de conocimientos, porque ahí sabemos, hay una época especial de lo que las plagas no atacan o alguna enfermedad no ataca, o el hecho de cuándo es invierno y cuándo es verano. Entonces es muy importante esa transmisión de conocimientos que nosotros tenemos que alimentarnos para trasladar a futuras generaciones. ¿Podría darnos un ejemplo de cuáles son las fechas importantes para sembrar? Sí, bueno, las fechas importantes para sembrar. eh, Ya específicamente aquí es algo tradicional, el Día de los Difuntos, el 2, 3 de noviembre. Entonces esa fecha es súper importante, la mayoría de las personas siembran. Entonces esa fecha está entre la mitad, podríamos decir, porque algunos también siembran en fines de agosto, en septiembre, y algunos siembran ya fines de diciembre. Entonces, pero esta fecha, primeros días de noviembre, es una fecha muy especial donde se puede realizar muchos controles, como decía, el manejo de plagas, de enfermedades. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas van a tener ese tipo de cultivo y las plagas ya no van a poder atacar porque existe bastante, bastante siembra, entonces ya se dispersa y la plaga ya va a haber un ataque reducido. ¿Se cree bien factible que sea eso cierto? Sí, 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 como decía antes, eso es transmisión de conocimiento. Ellos ya desde hace mucho tiempo han hecho esa práctica, ¿no? Me imagino, tal vez ellos también hicieron experimentos, vinieron experimento tras experimento, entonces saben exactamente qué es eso. Obviamente ahora hay cambios, ¿no? Por el calentamiento global y todas estas situaciones, pero todavía mantenemos, aunque dicen que hay cambios, pero todavía podemos mantener, no en un 100, pero un 70% yo podría mencionar. Comencemos con la cuarta pregunta. ¿Cómo aprendió usted su lengua materna y qué sentimientos le ha generado hablar hoy en día? Bueno, la lengua materna, yo desde que me di cuenta, mi abuelita hablaba la lengua materna, entonces de ella aprendí, luego mi madre, creo que son dos personas muy importantes, ¿no? Donde plasmaron la lengua materna, pero lo malo que no sabíamos hablar, no había mucha discriminación. Por ejemplo, mi papá decía que no hablamos. Entonces ahí es algo muy importante, como un dato relevante, podría decir. Mi abuelita hablaba en quichua y nosotros teníamos que responder en español. Entonces por allí viene siempre, bueno, mi mamá, súper trabajadora, nos dejaba con ella, entonces nosotros con ella hablábamos. Ya digo, ella hablaba en quichua y nosotros respondíamos en español, entonces eso quiere decir que hay un conocimiento, ¿no? Un conocimiento, un entendimiento, es decir, nosotros hablábamos La interacción español, entre los es dos, interacción, pero entre quichua y en español, o sea, pero se comprende. entendíamos lo que queríamos decir en muchos aspectos, en comida,
en hacer actividades, en llevar animales o hacer algún mandado. Entonces, había esa interacción. Luego, por necesidad, cuando entré a trabajar, bueno, tuve la oportunidad de trabajar bueno, primero estudiar en una escuela bilingüe, ¿no? También es un plus. Luego estudiar en un colegio bilingüe, también que había materias que nos daban en quichua. Y luego tuve la oportunidad de trabajar en lo que es Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Entonces ahí también como requisito para ingresar a ese trabajo tenías que saber los dos idiomas, ¿no? Ujú. O sea, no el hecho de que fenotípicamente y también genotípicamente eres de un pueblo, de una nacionalidad, en este caso Quichua Cañari, no significaba que dominabas ese idioma, ¿no? Pero entonces ahí también nos reforzaban con cursos, con seminarios y también, como dije, era un requisito de saber el idioma quichua. Ahí también aproveché esos cursos y pude aprender más, podríamos decir, Fortalecer fortalecer, lo que sí, ya sabes. sí. Bueno, comencemos con la quinta pregunta. ¿Ha observado cambios en las costumbres, tradiciones o el uso de la lengua de su comunidad en los últimos años? ¿Cómo cuáles? Sí, cambios muchos en costumbres, en tradiciones, ahí tiene que ver mucho la migración. Sí, ya no hablamos quichua, ya no valoramos, eh, ya no estudiamos en los colegios bilingües, ya no estudiamos en las escuelas bilingües, si hay un poco de la parte económica, vamos hacia el centro cantonal de Nabón, si no migramos a las ciudades. Entonces, hay esa cohesión, ¿no? Esa cohesión negativa, donde ya perdemos esos valores, ya perdemos esa lengua y eh, vamos hacia el otro camino. A veces también el hecho de poseer un poco de recursos nos hace pensar o creer que Sentirse superiores a los demás. sentir superiores y hace creer que ya no somos indígenas, ¿Usted cree que las personas de ahora se avergüenzan de su cultura al decir que ya no quieren hablar quichua? podríamos decir, bueno, yo he sentido que hay la mitad parte, ¿no? Mitad parte se avergüenza por desconocimiento, decir que no, yo no soy, desde reconocer quiénes somos, ¿no? Sí, su De identidad. decir, sí, desde autoidentificarnos, ¿no? Ujú. Le decía al inicio, uno, nuestra piel, nuestro rostro, eh, fenotípicamente nos da, ¿no? Da saber quién somos. Sí, O cuando usted va a algún lado, el color de la piel o ya el mismo rasgo se nos puede hace, identificar. se identifica. Si usted, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de viajar a otros países, entonces me dice, ustedes me confunden con lo que soy peruano. Mm. Sí, justamente por lo que somos vecinos. Y cuando me voy al norte o cuando me voy, sí, al norte, ahí me dicen, estás entre Cañar o Chimborazo. Mm. Entonces, miren, Por tengo, rasgos se tengo puede identificar. eso, sí, tenemos esos rasgos. O nosotros cuando identificamos a una persona del oriente, no, Sí, sabemos ya. se puede identificar por su rostro y por su ropa también. Claro, Algunas ciertas personas sí, así me dicen. más por su rostro. O Mm. sea, ahí está, nos decía ustedes eso. O si vamos al oriente, ¿qué nos dicen esas personas? Si ustedes son de la sierra, De la son sierra, de Saraguro, de Cañar. Cañar. Entonces, miren, o sea, hay ese rasgo, ¿no? Pero ya regresando al tema, entonces, hay muchos no, que no perciben esa realidad o creen que son mestizos o que son de otra cultura. Entonces, eso podríamos decir uno por falta de conocimiento. Ahí viene, imagínense, negar a nuestros padres, Ujú. decir que, o sea, no soy hijo De de un ellos, indígena, de un indígena. se avergüenza. Entonces, se avergüenza de eso. Ahí es avergonzar a nuestros padres. Entonces, es por falta de conocimiento o falta de autoestima, también podríamos mencionar. Continuamos con la sexta pregunta. Desde su experiencia, ¿qué conocimientos o saberes ancestrales considera que deberían ser más valoradas por la sociedad y por las instituciones educativas? Y ahí es un dato súper importante. Uno es lo que es la medicina ancestral. Dentro de aquello no está lo que es la agroecología. Entonces es súper importante que debe ser valorado. Nuestras plantas, dentro de nuestras plantas hay una interacción de microflora, microfauna y muchas de las veces no vemos esa parte, ¿no? Y por ello no valoramos y pensamos que esos conocimientos no son buenos o Ujú. simplemente vemos o queremos
ver lo que es la medicina occidental y Valoramos no más lo valoramos, occidental que sí, lo no. y no valoramos lo nuestro. Entonces ahí está lo que es la alimentación y dentro de la alimentación está la salud, ¿no? Ujú. Pero en aquello también están nuestras plantas medicinales, que si vamos, ahí mismo está el principio activo para las medicinas que nosotros tomamos. Entonces, esa parte es súper importante en donde nosotros debemos valorar, debemos decir que esto es así, ¿no? Hablar con conciencia y decir, esta planta es para esto, tiene este principio activo. Muchas de las veces es por desconocimiento. Ya. Continuamos con la séptima pregunta. ¿Cómo ha sido la relación entre su comunidad y las otras culturas o grupos sociales? ¿Ha vivido experiencias de intercambio de cultura o algo que le recuerde? Es decir, interactuar con las demás culturas. Es decir, yo interactúo con, ya sea con Cañar, con No, Otavalo, diferentes culturas, pero siempre y cuando respetando su cultura, no sintiéndose superior a otra. sí, bueno, también tuve la oportunidad cuando estaba en ahora noveno año de educación general básica, tuve la oportunidad de participar en un encuentro nacional de jóvenes y niños indígenas. Entonces ahí pude compartir, ¿no? Una es el dialecto, ¿no? Es el dialecto de comparar el quichua cañari con el quichua amazónico y con el quichua del norte, hablamos de Otavalo, de Quito. Entonces hay muchas variaciones, pero es entendible, ¿no? Es entendible. Por ejemplo, nosotros decimos Ishkai, en Oriente dice Ishki, igual al norte, más o menos así, Ishki. Coincido. Sí, pero ya Se sabemos entiende. cuando interactuamos, cuando conversamos, ya se entiende qué quiere decir el número dos, ¿no? Sí. Entonces, choques culturales, o decir que esto no, pero sí hay esos pequeños cambios de dialecto, de léxico, tal vez de fonemas o morfemas, hay ese cambio, pero no a fondo, igual es entendible. Continuamos con la octava pregunta. ¿Considera que actualmente existe respeto hacia la diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas? ¿Y por qué? Mm, no, todavía no podemos romper esa barrera, no podemos romper ese límite. A nosotros, a los indígenas, nos dicen, ¿no?, que somos inferiores. Solo en épocas de campaña Buscan nos a la gente buscan a la gente comprarles para, el voto. para comprarles el voto, para decirle esto indígena, o muchas de las veces utilizan nuestra vestimenta, ¿no? Para decir esta Ujú. persona pertenece a tal pueblo, a tal nacionalidad. Entonces, todavía hay hay ese estigma de La que exclusión. la exclusión de que nosotros estamos a un lado, no somos capaces de poder estar en muchos ámbitos, ya sean ámbitos políticos o estar, ocupar cargos de gerencia, de ministros, de subsecretarios. Entonces, como que todavía no nos echa ahora, no nos toman en cuenta en eso ahora, en la época actual, ¿verdad? No hay personas indígenas que están ocupando cargos cargos políticos. Entonces, o sea, es una lástima, ¿no? De que todavía hay, Se sigue y manteniendo. sin ir muy lejos, ¿no? Aquí dentro de nuestro cantón también. O Sí. sea, hay esa discriminación, hay ese odio que tienen hacia nosotros, o tal vez hay ese odio que habemos pocas personas que hemos preparado y como que igual tienen esa ira, esa rabia de decir, no, porque él está más preparado que yo. Entonces, todavía Se sigue. sentimos ese desprecio hacia los Desprecio. pueblos y esa exclusión, pero también hay alguien que nos dice, no podemos ver esto en las redes sociales, que nos discriminan, que de poncho, de sombrero. Que no puede llegar lejos, que Sí, subestiman, es decir, que sí, no pueden estar sí, o arriba de sea, eso. en esa parte, le digo, hay hay, no sé la verdad Peter, cómo explicar, pero sí hay todavía se ese sigue odio. manteniendo. Sí hay de que nosotros todavía estamos abajo, que nos No pueden van a poder subir. pisotear,
y que ustedes tienen que dar ahí porque si es que se preparan más, entonces ellos van a sentirse menos o ellos son menos. Todavía hay ese límite que no pueden cruzar o ellos no nos quieren aceptar, digamos, que nosotros No también. quieren que crucemos esa barrera. Sí, nosotros, que, claro, algunos ya hemos cruzado esa barrera, Sí. hemos realizado muchas cosas, pero hay ese desprecio, ese odio. Entonces, creo que en el actual siglo no debería haber eso, pero lamentablemente hay ese límite, esa barrera. Comencemos con la novena pregunta. ¿Qué papel cree que tiene la educación en la preservación de la cultura, la lengua y la identidad de los pueblos indígenas? No, bueno, más que eso, debe institucionalizarse este tipo de instituciones, ¿no? Por ejemplo, en el Ecuador hay una sola universidad que Los pueblos indígenas. sí, que pertenece, que hace labor dentro de este ámbito donde ellos rescatan, están en territorio, imagínense, solo uno dentro de Antes. 15 pueblos y 18 nacionalidades. Todavía hay ese estigma. Si comparamos con el país, con Colombia, Perú, con México, hay subsecretarías, hay ministerios ya propiamente de lo que son pueblos y nacionalidades. En el Perú, Colombia y México. Sí, Se en sigue manteniendo. México y hasta hay más universidades interculturales. Sí. Imagínense, pero Ecuador apenas con uno y todavía quieren fortalecer. Obviamente debe haber, siempre digo, debe estar a nivel, ¿no? De tener una categoría bastante estable, de estar entre la categoría A o B. Entonces ahí también fuera bueno, pero todo eso depende desde el gobierno, ¿no? Para que ayude con fondos y que pueda estar en las universidades top, no porque diga que son de pueblos y allá, o sea, los conocimientos están en el último rango, ¿no? Ahí lo mejor es desde el gobierno fortalecer esas instituciones y también apoyar, pero la realidad es otra, No ayudan a la colectividad de la no sociedad. quieren, como dije, también viene desde allá, hay ese tipo de discriminación que los pueblos no pueden superarse. En Perú, en México, hay el rescate de idiomas, de culturas, podemos ver eh, profesores en la Harvard estudiando idiomas, antropología. O sea, en Ecuador hay pocas personas, pero si hacemos en comparación, Ecuador está en lo más bajo. Vamos con la última pregunta. Si pudiera transmitir un mensaje a las nuevas generaciones sobre la importancia de la cultura y las tradiciones de su pueblo, ¿qué les daría? Uno, reconocer, autoidentificarnos quiénes somos, no negar a nuestro pueblo, no negar a nuestros padres, es sentirnos orgullosos de lo que somos, hacia dónde pertenecemos. Tenemos un idioma propio, tenemos nuestra cultura, tenemos nuestra propia historia, desde quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde llegamos. Y lo importante es el fortalecimiento. Nosotros también debe haber un fortalecimiento dentro de la familia, dentro de la comunidad, dentro de las instituciones educativas, pero también algo muy grande, ¿no? Que debemos mantener y fortalecer lo que es nuestras tradiciones. De pronto mencionaba, ¿no? Las fiestas, el Inti Raymi, en nuestro caso el Pau, Carraimi, todos los Raimis, claro, todos los Raimis, que ya debe institucionalizarse cada año, ¿no? Para que dar a conocer justamente este tipo de eventos donde pueda fortalecer cada día nuestro idioma y igual a las instituciones, tanto públicas como privadas, el apoyo necesario que nos merecemos. No estamos pidiendo caridad, sino nos merecemos ese apoyo porque nuestra constitución lo dice, ¿no? La constitución 2008 reconoce a nosotros como pueblos y nacionalidades. Debe respetarse Sí, desde la entonces igualdad. debe respetarse y estar en la igualdad. Y lo otro,
no debemos sentirnos inferiores hacia nadie, no debemos agachar la cabeza hacia nadie. Nosotros como pueblos y nacionalidades, en este caso pueblo quichua cañari, somos capaces de estar en instituciones educativas. Por nuestros propios medios. Sí, eso sí, tenemos el conocimiento necesario, tenemos eh, en nuestro cerebro que Dios nos dio, pero estamos en esa capacidad, ¿sí? Entonces, que llegar que estamos en esa capacidad incluso de superarnos, estarnos, como dije, en las mejores universidades, en el top 10 o top 5, en las 5 mejores universidades tenemos esa capacidad y también tenemos la otra capacidad de liderazgo o de utilizar las, em, las situaciones a nuestro favor. Entonces, yo hago un llamado a especialmente a los jóvenes, que sí podemos, como pueblo, sí podemos estar en diferentes ámbitos, tanto ámbitos académicos como ámbitos empresariales, ¿no? Es un claro ejemplo acá, que sí, social también. Podemos formar en deportes, ahora en este caso el Club Deportivo Ayaloma, que es un ejemplo, no es un modelo a seguir y decir que aquí estamos como pueblo, como cultura. Eh, uno, a los chicos inculcando primero lo que es la persona, la identidad, fútbol con identidad, deporte con identidad. Eh, Decir que yo, como soy aquí, soy el Quichua Cañari y estoy aquí, puedo representar en cualquier parte del mundo. Entonces, eso es mi mensaje, siempre con la cabeza en alto, siempre decir que sí podemos estar en ámbitos académicos, ámbitos empresariales, se mencionó ámbitos culturales y podemos representarlos y hacerlos bien y hasta mejor que los demás. Listo, muchas gracias por su entrevista. Gracias. Corta.